Buenas noches. Vamos a orar por el charlista y por nosotros también. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por este día tan precioso, por esta noche maravillosa que vivimos contigo. Y te queremos pedir una vez más, mi Jesús, por este alimento espiritual que vamos a recibir todos. Te pedimos por Juan Carlos, que tome su mente, sus ideas, mi Señor, y que ese mensaje que tú quieres que nosotros escuchemos esta noche, Señor, Él lo pueda transmitir, Señor, con claridad, así como tú quieres que sea dicho a cada uno de nuestros corazones. A nosotros, Señor, danos paz en nuestro corazón. Danos, Señor, toda la atención posible a esta charla. Quítanos toda distracción, Señor, y que esta charla sea de gran fruto en nuestras vidas. Gracias, Señor, todo te lo hemos pedido en el nombre de tu Hijo Jesús, por intercesión de nuestra Madre, la Santísima Virgen. Amén y amén. Bueno, buenas noches, mis hermanos. ¿Cómo están? Felices, ¿verdad? Tocamos el cielo ahora en la alabanza, ¿verdad que sí? Fue de gran bendición realmente. Bueno, vamos a comenzar con el alimento de esta noche. Pero para ello les quiero contar una historia acerca de un águila que se creía gallina. Imagínense, un águila que se creía gallina. Dicen que una vez un hombre en el campo encuentra a dos polluelos de águila que habían caído de un árbol. Uno de ellos, por el golpe, se había lastimado y había muerto. El otro, pues, estaba malherido, pero todavía estaba vivo. Entonces se le llevó a la casa, de alguna manera lo estuvo cuidando, pues dándole de comer carne, y poco a poco el animal iba creciendo, se curó y se hizo, pues obviamente, un animal grande que ya no cabía ahí en su casa y en el rancho donde él vivía. Y entonces dicen que él dijo: lo voy a abandonar. Y entonces se fue nuevamente al campo, a donde lo había encontrado, y se podía decir, el hombre lo dejaba y de ahí regresaba, y el animalito ya grande, el águila grande, venía saltando como que si fuera gallina. 3 veces lo hizo y 3 veces hizo lo mismo. Este animal definitivamente ya no hay manera de deshacerme de él, dijo, y vamos a hacer algo. Lo vamos a meter al corral con las gallinas, porque él ha aprendido lo que las gallinas hacen. Y entonces ahí vivía esa águila con las gallinas, hasta que un día un naturalista iba pasando y vio el águila metida ahí en el corral con las gallinas. Y ese día le fue a tocar la puerta y le dice: señor, disculpe, yo soy un naturalista y estoy haciendo un estudio de las águilas, y me parece inaudito lo que yo acabo de ver, que un águila vive en medio de las gallinas. Si lo que sucede verdaderamente es que estos animales obviamente se comen a las gallinas. Y le contó la historia el hombre de cómo fue que encontró este águila, este polluelo, cómo lo crió y todo lo que hizo. Entonces le dijo: mire, usted puede ver ese animal grande, robusto, pero camina como las gallinas, come lo que las gallinas comen, hasta hace los sonidos que las gallinas hacen. O sea, ya por dentro ese animal ya no es más un águila, es una gallina. Y el naturalista no lo creía
y hizo un sinfín de pruebas. Fue coger el águila, lo tira hacia arriba y le dice: vuela, vuela. Y el águila más tardó en que lo tirara, en que rebotara en el piso. Y no lo podía creer. Se sube al techo de la casa con una escalera, lo tira y es una bola de plumas que va para el suelo, queda aturdido, y más tardó en el hombre de quererlo ir a recoger nuevamente cuando se fue a meter con las gallinas. O tal que este águila realmente se creía gallina. Y entonces le dijo: ¿y dónde lo encontró? En aquel pico de aquella montaña, le dijo, ahí lo encontré. Y entonces coge el camino, suben, ya iba a anochecer, cogen sus linternas y se van. Y resulta que cuando iba caminando, el naturalista no sabe ni qué hacer al respecto. Cuando iba llegando ya a la montaña, después de toda la noche que caminaron, viene y mira algo curioso: que el águila, el sol naciente, ocultaba su mirada de él. Le coge el pescuezo y hace que vea ese sol naciente. Y resulta que cuando mira el sol el águila, porque esa es una característica que las águilas tienen, las águilas es un animal que puede ver el sol directamente sin que les perjudique. Cuenta la historia que ese animal extiende sus alas poderosas y empieza a volar. Y empieza a volar y empieza a surcar los cielos como las águilas realmente lo hacen. Y aquel día ese animal recordó y recuperó su identidad, que no era una gallina, sino un águila. ¿Para qué nos va a servir a nosotros la historia de este águila? Fíjense que Dios nos ha hecho una promesa que nos compara específicamente como las águilas. Y vamos a ver cómo nosotros realmente estamos siendo águilas o si nos estamos comportando como gallinas. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 40. Isaías capítulo 40, versículo del 27 al 31. El tema de esta noche se llama la renovación. La renovación. Isaías 40, versículo del 27 al 31. Isaías 40, Antiguo Testamento, versículo del 27 al 31. Aquí hay varias cosas interesantes que vamos a ver, porque aquí hay una promesa. Fíjense, Dios, estoy seguro que muchos de ustedes o todos aquí hemos escuchado que la palabra tiene más de 3,000 promesas para nosotros. ¿Es así? ¿Y las conoce? Bueno, hoy vamos a conocer una de ellas. Isaías 40 del 27 al 31. Dice: Israel, pueblo de Jacob, ¿por qué te quejas? ¿Por qué dices: el Señor no se da cuenta de mi situación? Dios no se interesa por mí. ¿Acaso no lo sabes? ¿No lo has oído? El Señor, el Dios eterno, el creador del mundo entero, no se fatiga ni se cansa. Su inteligencia es infinita. Él da fuerzas al cansado y al débil aumenta su vigor. Hasta los jóvenes pueden cansarse y fatigarse. Hasta los más fuertes llegan a caer. Pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas y podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Palabra y promesa de nuestro Dios, mis hermanos. Fíjense bien, yo les decía,
la lectura nos contiene una de las promesas que Dios nos ha dado. Y eso es lo que vamos a ver y vamos a estudiar en esta noche. La primera, y una de las cosas importantes, es que consta de 4 partes la lectura específicamente. Y la primera de ellas es que Dios hace un cuestionamiento a su pueblo. Fíjense bien, el pueblo de Israel estaba pasando por tiempos difíciles. Fíjense bien, o sea, muchas veces nosotros podemos decir, no, es que ahorita son tiempos difíciles. De alguna manera en la historia siempre vamos a ver que hay tiempos difíciles. Y Jesús no nos dijo que eso iba a ser contrario. Siempre Él lo mencionó que íbamos a tener tiempos difíciles. Entonces el pueblo pasaba por esos tiempos difíciles. Pero ellos pensaban que por ser el pueblo escogido, les tenía que ir bien en su vida, simplemente porque eran el pueblo de Dios, sin importar lo que ellos hicieran. Fíjense, o sea, que ellos se creían blindados por Dios, ¿verdad? Que todo lo que podían hacer, ellos podían hacer lo que querían y Dios los tenía que bendecir y tenían que tener éxito en todo. Siempre ellos prevalecer sobre sus enemigos, pero en este momento de la historia no estaba sucediendo eso. Realmente las naciones alrededor de ellos crecieron en poder al mismo tiempo que el pueblo iba para atrás. Las 10 tribus del norte, habían sido capturadas por los asirios. Y la tribu del sur, que es Judá, prácticamente estaban ya por ser derrotados por Babilonia. El futuro se miraba incierto. Incierto, no sabían qué iba a pasar y estaban tristes, angustiados, preocupados, cansados. Y aquí quizás venía la parte más delicada de todo. Y estaban llenos de dudas en la fidelidad de Dios hacia ellos. ¿Usted ha dudado de la fidelidad de Dios hacia usted? No me conteste, no es necesario. Pero es importante que se lo lleve en su corazón. ¿Usted ha dudado de la fidelidad de Dios hacia usted? Porque el pueblo de Israel lo que nos enseña es que vivía tiempos difíciles, de crisis. Había venido la disciplina de Dios por la idolatría. Eso es lo que había sucedido exactamente. Ellos habían sido idólatras y nuevamente pues Dios les había llevado la disciplina. Ahora, ¿qué es lo que realmente estaba sucediendo? Era que el pueblo había quitado su mirada del Señor. Había quitado su mirada de Dios y se centraban en ellos mismos. Esa es la situación que ellos estaban viviendo y Dios lo sabía. Fíjense que en la lectura el profeta comienza diciéndoles, Dios mismo, que por qué ellos estaban así, les cuestiona. Y aquí viene la segunda parte de la lectura. ¿Por qué dicen ellos que Él los ha abandonado? ¿Por qué lo dicen? ¿Cuál es la razón? Y el Señor en esta segunda parte les dice y les recuerda su identidad. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? ¿Quién es el Dios de ellos? ¿Y cómo se ha comportado y se comporta todos los días? Muchas veces nosotros, mis hermanos, necesitamos que nos recuerden quién ha sido el Dios para nosotros. Porque muchas veces nos venimos y nos sumergimos quizás como el pueblo, llenándonos de duda y apartando esa mirada de Él y fijándonos solo en nosotros. Pero el pueblo, Dios les recuerda
que es el eterno, el creador de los cielos, de la tierra, el alfa, el omega, el principio y el fin de todo. No existe nada antes ni después de Él. Él es el eterno y para siempre. Ese es Dios, al cual ese pueblo, el pueblo de Israel, alababa y glorificaba. Su palabra es para siempre y sus promesas son para siempre. Eso no lo podemos dudar. Lo que Él te ha prometido lo va a cumplir. Fíjese bien, lo que Él te ha prometido lo va a cumplir. Y eso es lo que nos dio, mis hermanos, es que Él recordó la identidad de Él. Y Él también trae esta palabra viva para nosotros. Quiere recordarnos quién ha sido Él para cada uno de nosotros. No para el mundo entero, mi hermano. No para el vecino o para tu esposo o tu esposa o tu familiar, para ti. ¿Quién ha sido Dios para ti, mi hermano? ¿Quién ha sido Dios para ti hasta este día? ¿Qué ha hecho Él por ti? ¿Cómo te ha tratado? ¿Cómo te encontrabas el día de tu retiro de conversión? ¿O cómo te encontrabas antes de venir a Jesús? Muchos estábamos destrozados, sin fe, muertos espiritualmente, sin esperanza. Quizás nadie creía en nosotros, ni nosotros mismos. Pero te quiero recordar, mi amado hermano, que Cristo siempre creyó en ti. Él siempre ha creído en ti. Él siempre se ha mantenido fiel a ti. Y Él siempre ha derramado su amor y fidelidad en tu vida. Lo que Él te ha prometido, te lo va a cumplir. Yo te lo aseguro. Y yo te reto, mi hermano, a que si tú tienes esas promesas que Dios te ha hecho, escríbelas. Escríbelas en tu Biblia. Escríbelas en un lugar especial, porque Dios las va a cumplir. Yo aquí tengo con fechas promesas que Dios me ha hecho a lo largo de 26 años que tengo de conocerlo. Y les puedo decir que Dios cumple sus promesas. Él es fiel. Al recordarles que Él, quién era Él, cuál era esa identidad, viene la tercera parte, fíjense bien. Y la tercera parte de la lectura es que Él conocía perfectamente que estaban cansados y fatigados. Él lo sabía perfectamente, que estaban cansados y fatigados. Y hay una diferencia entre cansarse y fatigarse. Una diferencia bien clara. Son dos cosas totalmente diferentes. Fíjense que cansarse es algo externo a mí. O sea, externo a las circunstancias de la vida que me van debilitando. Por ejemplo, las tribulaciones, las pruebas, la violencia, el estrés que se vive día a día. Eso me va cansando de alguna manera. Y Dios lo sabía perfectamente, que es todo eso que el pueblo estaba viviendo los había llevado a ese cansancio. En cambio, fatigarse es una falta de un recurso interno. Uno se fatiga por falta de azúcar, de sal, de vitaminas, de minerales. Por eso es que yo me fatigo. Esa es la causa de que yo me fatigo. En un ámbito espiritual, que es lo que estamos hablando en este momento, podemos decir que yo me fatigo cuando dejo de orar, cuando dejo de ayunar, cuando
no me alimento con la palabra, cuando no me alimento con la Eucaristía, cuando me ausento de mis rediles o de mis asambleas. Yo me voy fatigando. Y entonces en un momento digo, ay, ¿y ya para qué ir? Si todo sigue igual o los problemas están peores. Y lo pensamos. Y quizás mucho nos ha pasado y lo hemos vivido y hemos pasado cansados y hemos venido. Y fíjense cómo es de lindo Dios. Les hace un cuestionamiento. Les dice su identidad, les recuerda su identidad. ¿Cómo es Él? Les dice la causa de su cansancio y su fatiga. Y quizás cualquiera podríamos decir, dudaron, entraron en la idolatría nuevamente, creyeron en otros dioses, en otras cosas, creyeron en ellos mismos, y quizás el pueblo estaba esperando una reprensión de parte de Dios, como quizás muchas veces nosotros la esperamos cuando nos hemos portado mal. Pero no. Dios viene y dice, no te preocupes, no te preocupes. Yo sé que estás cansado y fatigado. Sé que la adversidad y las pruebas son la causa de tu cansancio. Y sé también que el haber apartado tu mirada de mí es la causa de tu fatiga. Pero más que señalarlos o condenarlos o juzgarlos, les da ánimo y esperanza. Y ese es nuestro Dios, mi hermano. Ese es el Dios al cual nosotros alabamos, adoramos y hemos reconocido como nuestro Dios y Salvador. Porque aquí en la palabra dice algo que es importantísimo al respecto. Y dice, Él es el que nos da. ¿Y eso qué significa? Presente, hoy. ¿Cómo se llama su Biblia? Dios habla hoy, ¿verdad? Así se llama. O sea que esta lectura es presente, mi hermano. Es hoy. Hoy es el día que Cristo nos dice, yo soy el que te doy fuerzas, el que te levanta, el que te estimula, el que te cuida, el que te guía, el que te empuja, el que te guarda. Yo soy el que da. Él nos sigue amando como desde la primera vez y no ha cambiado. Y no cambiará jamás. Jamás. Porque su amor es eterno y para siempre. Quizás muchos podemos estar pasando por esas circunstancias, mis hermanos. Quizás nos sentimos cansados, nos sentimos fatigados, temerosos, que ya no sabemos ni qué creer ni qué pensar. O que quizás hemos recibido noticias que no nos agradan, como nos decían hoy en la oración. Quizás nos hemos ausentado de Dios y más que acercarnos nos hemos alejado y hemos dejado de orar. Y quizás tú mismo estás pensando en ya no seguir adelante. Pero si yo sirvo, si yo doy, Señor, ¿y por qué me pasan estas cosas? ¿Cuál es la razón del por qué me pasan? Mi hermano, eso no significa que es el fin. No significa que estás derrotado. Significa que Dios este día te quiere visitar y te quiere renovar. Y te quiere renovar tus fuerzas. Eso es lo que significa. Él quiere renovar tus fuerzas. Fijémonos en algo especial de la lectura. Porque muchas veces
no nos fijamos en estos detalles que Dios tiene. Dice, le habla a los jóvenes, que los jóvenes se cansan, dice. Los adultos con mucha mayor razón. Fíjense, a los fuertes. O sea que los que no somos tan fuertes también se van a fatigar. ¿Qué quiere decirnos Dios con este detalle? Que nadie, mis hermanos, está exento de cansarse y fatigarse. Nadie. Y si tú has caminado, qué sé yo cuánto tiempo con el Señor, 10 años, 15, 20, 30, nuestros hermanos televidentes, 40 o una vida completamente. No quiere decir que ya se acabó. No quiere decir que todo terminó, o que porque te sientes sin fuerzas o sin ánimos, que ya tu servicio ha terminado. No, mi hermano. Quiere decir que hay que renovarse nuevamente. Eso es lo que quiere decir. Quizás en este momento nuestros hermanos televidentes están en un sofá cómodos. No, mi hermano, te necesitamos aquí, porque la iglesia necesita piedras vivas. Esa es la verdad. Piedras vivas, que podamos seguir construyendo esa gran comisión que Jesús nos dio. Esa es la verdad. Muchas veces nosotros como servidores creemos que siempre tenemos que tener una sonrisa o siempre que tenemos que tener una respuesta. ¿Quién te ha dicho a ti eso, mi hermano? Si hasta los más fuertes caen, hasta los jóvenes se cansan. Mi hermano, hay que ir a Cristo. Es momento de renovar. Y esa es la última parte de la lectura, que es la cuarta. Contiene la promesa que Dios le hizo a su pueblo y nos hace a nosotros cada día. ¿Para quiénes es esta promesa? Fíjense bien. Para los que están cansados y fatigados. Para ellos es esa promesa. Para los que están cansados y fatigados. ¿Cuál es la condición? Confiar, la fe, esperar, creer. ¿En quién? En Él. En Él, en ese Dios que nos ha dado todo, el que nos ha dado esperanzas, el que nos ha dado una nueva vida y nos ha dado la vida eterna, mis hermanos. Y la promesa dice, tendrán nuevas fuerzas y volarán como las águilas y correrán sin cansarse y caminar sin fatigarse. Fíjense qué interesante lo que nos está diciendo. Tendrán nuevas fuerzas, volarán como las águilas, correrán sin cansarse y caminarán sin fatigarse. Yo tengo 2 ejemplos y este día que estaba orando por la charla me vinieron a la mente, porque son 2 ejemplos reales que nosotros tenemos, que son 2 santos, San Juan Pablo II y Santa Teresa de Calcuta. Ese hombre y esa mujer fueron motores imparables. Y creo que cada uno de nosotros, porque es de nuestra década, hemos visto lo que ellos han hecho. ¿Y de dónde sacaban fuerzas estos hombres? De Él. Únicamente de Él. De ahí venían esas fuerzas. Que se cansaban y se fatigaban. Por supuesto que se cansaban y se fatigaban. Si no, basta con leer la biografía de Juan Pablo II o de Santa Teresa de Calcuta y se dan cuenta lo que ellos vivían. Pero ellos creían en esta promesa, que si confiaban en Él, que si esperaban en Él, iban a tener nuevas fuerzas. Iban a caminar
sin fatigarse y correr sin cansarse. Y eso significa renovación, mi hermano. Fíjese bien, eso significa renovación. Eso es lo que usted y yo necesitamos. Para ello vamos a ver dos aspectos importantes acerca del águila. Fíjese bien, el águila es el primero, perdón. Y dice, el águila, todos la conocemos, obviamente no tenemos águilas acá en nuestro país, pero la Biblia hace 34 referencias acerca de este animal como un símbolo de fuerza y de valor. Y todos conocemos la palabra de Dios donde nos dice que debemos de esforzarnos y ser valientes. ¿Conocen esa palabra, verdad? Bueno, entonces nos comparan con ello. El águila es el ave más grande depredadora, longeva, puede llegar hasta 70 años, podríamos decir, y mide hasta 3 metros con sus alas extendidas. Puede levantar 3 veces su peso, una fuerza excepcional. Tiene una visión extraordinaria y aquí es algo bien importante y me voy a detener un poco. Como les dije en la historia del águila que se creía gallina, que cuando vio el sol, él recobró su identidad. El águila puede ver el sol sin molestar su vista. Y eso es comparada con la visión del creyente, viendo a Jesús. Cuando nosotros vemos a Jesús, mis hermanos, nosotros no vemos únicamente lo posible, sino que vemos lo imposible que se puede hacer, porque no depende de nosotros, sino depende de Él. Y esa visión puesta en Él es que nos hace a nosotros que verdaderamente vivamos en esa fe que Él nos quiere. No miramos provisión, sino que siempre abundancia, porque Dios es un Dios de abundancia. El águila no escapa a las tormentas, esa es una característica bien importante. Fíjense, no escapa a las tormentas. Dicen que el águila, al ver venir las tormentas, con las mismas, el viento se va yendo hacia arriba de la tormenta y puede volar a unas alturas que muy pocos aves pueden hacerlo, pero lo interesante es que vive sobre la tormenta. Y eso quiere decir, mi hermano, o nos está dejando una enseñanza, que nuestra oración debe de ser: Señor, enséñame a volar sobre las tribulaciones, sobre las tormentas de nuestra vida. Porque muchas veces nosotros nos hundimos, pasamos abajo, nos queremos esconder, pero no, Dios tiene un propósito. ¿Dónde estás viviendo tu tormenta en este momento? ¿Dónde la estás viviendo? El Señor en esta noche nos está diciendo: hijo, vuela arriba de ella. Yo te llevo. Lo interesante del águila es que ella no sube con sus fuerzas, porque quizás no tuviera esas fuerzas para volar a esas alturas, sino que ocupa las mismas corrientes del viento para llegar a esas alturas. Mi hermano, ocupemos nosotros esa fuerza divina, la fuerza del Espíritu, para verdaderamente caminar sobre esas tormentas. Y verdaderamente creer que lo imposible se puede hacer posible. Pero lo más importante del águila es quizás su proceso de restauración y renovación. A los 40 años, el águila llega en un momento donde sus herramientas, su pico, sus plumas y sus garras no le sirven. En ese momento, este animal tiene que tomar una decisión: o restaurarse o morir. Esa es la decisión que tiene que tomar. O se renueva o muere. Y entonces el águila va a lo alto de una montaña y ahí empieza a despedazar su pico,
completamente, de ahí cuando nace el nuevo pico se empieza a quitar las plumas y de ahí las garras hasta prácticamente quedar totalmente indefensa. Este proceso de renovación dura 150 días, donde verdaderamente está únicamente esperando en que Dios renueve sus instrumentos. Y en esos 50 días, 150 días, Dios renueva sus instrumentos y Él toma una nueva vida, porque vive 30 años más después de ese momento. Fíjense bien, 30 años más. Y la promesa que Dios nos hace es: levantarán las alas como las águilas, no aletearemos como las gallinas. Nosotros tenemos que creer en quién somos, en lo que Dios ha hecho por nosotros. Aletear como gallinas es enfrentar la vida con lo que yo conozco, con lo que yo sé, con mis propias fuerzas, con mi inteligencia. Eso es enfrentar la vida, aletear como gallinas. Pero enfrentarla levantando las águilas las alas como las águilas, es verdaderamente enfrentarla con la vista puesta en nuestro Señor y sabiendo de que Él plan perfecto para cada uno de nosotros. Y eso se llama, mis amados hermanos, caminar en fe. Caminar en fe. Y el segundo aspecto importante de la promesa es la renovación y restauración. Fíjense bien, todos nosotros ya fuimos renovados el día de nuestro bautismo. Fíjense bien, ahí fuimos renovados. Y aún más, venimos como hijos pródigos y el día de nuestro retiro reconfirmamos esa entrega a nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, como hijos pródigos hemos llegado. A raíz de esa conversión que muchos hemos vivido, hemos comenzado una vida, quizás volando alto, creyendo, y hemos servido al Señor, hemos predicado, hemos enseñado las maravillas que Dios nos ha hecho. Pero quizás en este momento nos sentimos quebrados. Nos sentimos desanimados. Nos sentimos deprimidos, tristes. Y ya ese primer amor o esa fuerza que yo tenía o esa esperanza fuerte, esa fe, quizás se ha ido disminuyendo. Mi hermano, la renovación espiritual verdaderamente es lo que nosotros necesitamos. Y el primer paso para ella es esa relación personal con Cristo. Y eso no se puede hacer sino por medio de la oración personal. De estar con Él, de intimar con Él, de vivir con Él, de hablarle, de escuchar. Yo sé que todos ustedes lo saben hacer. Pero ese es el primer paso que nosotros debemos de hacer. El cambio es simplemente una renuncia a lo viejo y aceptar lo nuevo. Una renuncia a mis actitudes, a vicios, a pecados, a muertes de seres queridos que quizás no hemos dejado ir. Pero muchas veces nos resistimos a estos cambios. ¿Por qué? Por diferentes razones. Quizás somos testarudos, atados a hábitos, por comodidad, por temor, por inseguridad. Cualquiera que sea la causa, mi hermano, que usted se identifica, yo le quiero decir en esta hora que no hay otro camino más que la renovación. Y te quiero recordar algo, mi hermano. El proceso más duro y doloroso para la renovación de un hombre ya fue dado y se vivió en lo alto de un monte.
Ahí lo golpearon duramente, arrancaron sus ropas, destrozaron su cara, abrieron sus manos y sus pies y lo colgaron en una cruz. Y todo eso por amor a ti y a mí. Ese es el proceso de la restauración. Porque realmente, mi hermano, no hay renovación verdaderamente sin Cristo Jesús. Él es el que nos da la renovación. Porque renovación es conversión. Y la conversión es todos los días. Todos los días de nuestra vida. Yo quiero invitarte a que inclines tu rostro, a que oremos en esta hora, para que vivamos ese momento. Dios conoce perfectamente cómo tú te sientes, cómo tú estás. Dios sabe perfectamente tu vida. Señor, tú conoces el corazón de cada uno de mis hermanos aquí presente y aquellos que nos miran por medio de la televisión, porque tú llegas hasta ese lugar donde nos encontramos, porque no es casualidad que hemos hablado, Señor, de esta promesa en esta noche. Señor, quizás hemos estado acá presentes contigo, pero quizás aleteando como gallinas, luchando con nuestras fuerzas, caminando en la vida con nuestras propias fuerzas. Y no, mi Dios, hemos puesto nuestra mirada en ti, Jesús. Señor, este día yo quiero soltar y quiero renunciar a todas mis malas actitudes, a mis costumbres, a mis malos hábitos, Señor, a mis pecados, que tú los conoces perfectamente, Señor. Señor, quiero renunciar a todos aquellos recuerdos que me hacen vivir del pasado, Señor, y que no me permiten ser libre. Señor, quiero recobrar mi identidad. Así como cuando llega el hijo pródigo, mi Dios, y tú lo vistes, le das un anillo y le das ropas blancas, mi Dios. Así, mi Dios, que recuerde mi identidad día tras día, Señor, y sobre todo en este momento, que yo soy un hijo tuyo, mi Dios. Soy tu hijo, Jesús. Tú pagaste por mí, mi Dios, en lo alto de ese monte, mi Cristo. Y ahí te destrozaron y derramaste la última gota de sangre por amor a mí, Jesús. Tómame, Jesús. Tómame, Señor. Muchos me han dicho es imposible, que no es real, no hay nada que hacer. Todo lo que tengo lo he gastado, mis fuerzas se agotaron, solo guardo mi fe. En tu promesa esperaré. Yo me levantaré. En tu nombre sí lo haré. Y aunque soy digno de nada y no entres en mi casa, tu palabra bastará para sanarme. Yo me levantaré. Yo me levantaré.
Si el miedo y la duda me atormentan, tu mano me sostiene, no vacilaré, porque todo el que te pide recibe. Padre, yo te pido, glorifícate. En tu promesa esperaré. Yo me levantaré. En tu nombre sí lo haré. Si aunque soy digno de nada y no entres en mi casa, tu palabra bastará para sanarme. Yo me levantaré. Aleluya, Jesús. Bendito seas, mi Dios. Yo me levantaré. Gloria a tu nombre, Señor. Yo me levantaré. Aleluya, Jesús. Gloria a tu nombre, mi Dios, por siempre, mi Cristo. Que Dios los bendiga, mis hermanos.